30 ahora. Pensé que era las 20, yo venía muy tranquila y estaban todos ustedes acá esperando, así que las disculpas del caso. Pero bueno, por lo menos fui rápida para presentar el libro de Leandro, que es un escritor que admiro, que leo, sigo, reseño cuando puedo y bueno, y si me siguen dejando lo seguiré reseñando hasta que él ya me abreche y se queje. Este libro, bueno, yo como decía Martín, lo reseñé en Brecha en 2020. Pesqué esa reseña ahora de mi Gmail para ver qué había puesto y lo que sucede muchas veces es que uno lee lo que escribió y dice, bueno, me pasó con un trabajo de filosofía del lenguaje que para mí que lo escribió otra persona, no sé cómo yo escribí eso, con la reseña esta, sin embargo, estuve de acuerdo con mí misma. Y es como un efecto que tiene un poco que ver también con la literatura de Leandro, que yo le digo a él que me hace acordar a veces a Lem, creo que quizá no esté tan de acuerdo con la de Stanislav Lem, me hace acordar sobre todo cuando él se encuentra con su yo del futuro, que es muy, muy gracioso, porque necesita reparar la nave, entonces necesita una persona más, entonces como se encuentra con su yo del futuro puede reparar la nave, me estoy refiriendo a Lem. Y yo muchas veces cuando estoy leyendo a Leandro me acuerdo de esas cosas, aunque creo que capaz que el lector que más se le asemeja, o la ciencia ficción que más se asemeja a lo que hace Leandro sea Philip Dick, yo prefiero pensar que eso es tan estable. Pero bueno, mi reseña tenía un nombre que tenía que ver con los actos de habla, ¿no? Se llama Cómo hacer cosas con palabras. Y bueno, y un poco esto de venir a presentar un libro es eso, es una cosa mágica que nosotros nos sentamos acá y decimos, bueno, hablamos un rato con Leandro y el libro mágicamente queda presentado. Eso implica tener como un poder, bueno, un poder que en mi caso me lo confirió Martín llamándome, ¿no? Diciéndome, vos podés presentar el libro, porque si ahora por ejemplo entra el señor del kiosco y le dice a Leandro, ego te absolvo, no queda absuelto, porque el señor del kiosco no tiene poder, pero si entra Sturla, no, tampoco. Pero bueno, se supone que uno puede pensar que sí. Si vos vas a una iglesia y le contás que escribiste un libro, capaz que él te dice ego te absolvo y quedás automáticamente absuelto. Y bueno, y digo eso porque estamos aquí, bueno, en esto que vamos a presentar el libro, vamos a decir, el libro después de que nosotros nos levantemos a tomar una copa de vino va a quedar presentado, ustedes van a estar, lo van a poder comprar y leer y estar de acuerdo con todo lo que vamos a decir ahora, o no. Pero también porque tiene que ver con lo que el libro, lo que contiene, lo que cuenta. Y aparte, yo le quiero agradecer también a Leandro porque me da la oportunidad de ponerme en una situación de decir, yo reseñé el 50% de un libro, nunca me había pasado, ahora puedo decir eso porque se publicó así con otra cosa y yo reseñé el 50% del libro en 2020. Entonces, esto es para decir que creas mucha realidad con lo que escribís. Que eso tiene todo que ver con lo que contiene este libro sobre las elecciones. Y es verdad lo que decía Martín, que en el momento que el libro se publicó, era un momento rarísimo, porque bueno, recién había ganado Lacalle, la presidencia, estábamos un poco en la pandemia y la realidad se había puesto súper rara, y no sabíamos muy bien qué iba a pasar tanto a nivel sanitario como político, digamos. Después vino toda la presencia del presidente y el señor Delgado, que se presenta a las elecciones internas, no sé qué. No sé si estaba, ¿viste? Ahí va. Bueno, entonces el libro en ese momento tenía o sea, yo creo que lo que pasó en ese momento es lo que cambió la realidad de lo que
pasa ahora en las elecciones internas, porque Delgado, ¿alguien conocía a Delgado antes de la pandemia, de 2020? Todos no sé si. Digo, bueno, todos los que no son ustedes. Bueno, no lo conocíamos y ahora es candidato a presidente. Bueno, y elecciones internas, habla de política, pongámosle, de unos candidatos, pero habla sobre todo del poeta divino, y habla de una realidad que va cambiando y que se va, que se crea y que muta, ¿no? De acuerdo a lo que va pasando y a esa sospecha que tiene el personaje del poeta divino de que, bueno, de estar siendo escrito, ¿no? Y bueno, quiero que hables un poquito vos porque tengo que tomar un trago de agua. Entonces, okay. Quería preguntarte, bueno, vuelto a leer Elecciones Internas cuando vos te planteaste esta publicación, o sea, ¿cómo jugaba la realidad de aquel momento con la de ahora? O sea, ¿cómo jugaba con la lectura tuya de tu propio texto? Bueno, sí. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias Martín. Gracias María José. ¿Qué sé yo? Eso, como dijo Martín, como más o menos dijo Martín, estaba escrito de antes, ¿no? El libro Elecciones Internas estaba escrito unos años antes. Y cuando vino la pandemia y todo quedó desierto, porque la ciudad quedó bastante desierta, justamente el libro habla sobre dos candidatos a la interna. Que se encuentran en una ciudad desierta. Entonces me parecía que tenía que salir en ese momento, y además en la pandemia que se vivió de una manera muy horrible, ¿no? Me parece, no sé, lo único que quería hacer era sacar ese libro. No sé si porque pensaba que el mundo se terminaba el otro día, entonces no me interesaba el soporte del que tuviera que salir, y dije, bueno, que salga como sea, y allá con Martín nos ingeniamos para ver cómo podía salir. ¿Qué más me preguntaste? O sea, leído desde acá, ¿no? Leído desde hoy. Bueno, en realidad es una realidad muy distinta a las circunstancias en que fue escrito ese libro, pero las circunstancias siempre son distintas 5 años después, ¿no? No importa que haya habido una pandemia, pero de todas maneras el hecho de sacarlo en elecciones quizá lo transforma, no sé, para mí, no es mi sorpresa, pero para mí, ¿cómo decir? Contra mi voluntad, para alguien puede ser una novela política, pero no tengo ninguna intención de hacer una novela política, o en todo caso todo lo que hace es político, pero no había una necesidad de eso, sino de fantasear un poco sobre ciertos personajes públicos, ¿no? Que eso sí me gusta hacer. Eso me gusta hacer, tomar gente conocida por todos y ficcionar sobre eso. No sé por qué me gusta hacer eso, pero me gusta hacerlo. Creo que es una forma de identificación de alguna forma, y establecer un vínculo con la gente que está leyendo, ¿no? O sea que es una identificación que pasa por una personalidad y no por lo que yo siento, digamos. Y no sé si es, en realidad no sé si es exactamente ciencia ficción este libro. Creo que sí, es una novela fantástica y muy... En ese momento, además, después que salió en formato electrónico, me prometí no escribir más así. Pero el problema fue que fue publicada después de mi decisión. Entonces, parece que yo sí tuviera intenciones de seguir escribiendo de esa forma.
Entonces es como, no es como un lastre, pero es como algo que hubiera, no es que no hubiera preferido que no saliera, pero en realidad el último libro anterior es Howard Verde y mi cabeza sigue estando ahí, en el Howard Verde. Y esto es un poco como una especie de, no sé, de suelta al pasado, digamos, ¿no? Pero entonces leyéndola ahora en un papel me parecía que funcionaba mejor de lo que yo pensaba que funcionaba. Y creo que se potencia bien con el cuento, porque también el cuento son personajes conocidos por todos, y yo ficciono sobre esos dos personajes, sobre Julio Herrera del Exilio, ¿no? Entonces me parece que ahí se vinculan esta tara por tomar personajes conocidos y divertirte un poco con ellos, qué sé yo. Esos personajes, digamos, que yo tomo en elecciones internas ahora son, por suerte, es imposible darte cuenta de quiénes son. Si uno si fuera más reciente te dabas cuenta y ahí me sentiría más incómodo. Porque no quiero tomar una posición con respecto a ello, simplemente me estaba divirtiendo, pero siempre hay alguien que piensa que tiene que tomar una posición. Eso, creo que eso. Bueno, yo entiendo que vos como autor no querés eso, pero se vienen las elecciones internas y es inevitable. Es inevitable que haya esa lectura, ¿no? Sí. Porque aparte hay algo que bueno, volviendo al tema de mi insistencia en vincularte con Lem, hay un tema con el humor que es bueno, que está presente en tu libro, ¿no? De, por ejemplo, que el hecho de que los políticos incorporen al poeta divino de manera inmediata les amplía el vocabulario. Entonces hay toda una dimensión que necesariamente es política, porque vos, digo, eso que es como un chiste, digamos, se mantiene un poco durante toda, y tiene que ver, o sea, porque hay un tema, ¿no? Que vos decís, bueno, nos olvidamos quiénes eran, y es verdad, nos olvidamos, ¿no? Pero ahora pueden ser otros, no cambia todo, no cambia tanto, ahora podemos pensar que son otros. Pero bueno, yo creo que lo que hace la estructura del libro y bueno, y el hecho de que ellos sean candidatos y de que suceda algo que es que el poeta divino provoca la muerte de los candidatos sobre los que él escribe, que bueno, que le da esa dimensión política que no vas a poder escapar. Pero podemos hacerlo. Okay. Y podemos decir, por ejemplo, yo voy a decir algo, porque soy mala y porque, bueno, algo tengo que sacar de esto, ¿no? Es que pongámosle que Cindy sea, que es la candidata del Partido Progresivo, sea una escritora de ciencia ficción. No sé, te la tiro. No estoy seguro, digo, todas las posibilidades están todas allí. Desde aquí podría ser otra. Pero me parece ahí que lo que a mí me resultaba interesante era que esos políticos incorporaran a un poeta. Me parecía, decía, bueno, ¿qué es lo más distinto a un político y un poeta? Yo qué sé, no hay nada más distinto, no sé, en mi cabeza por lo menos, a pesar de que en el pasado sí había políticos que tenían una formación literaria y eran poetas, y la escritura era un asunto para los políticos, ¿no? Entonces, que no es el caso, pero entonces pensaba, bueno, ¿qué pasaría si estos tipos se ven invadidos por una alma poética de pronto? Entonces ahí, por supuesto, lo que empieza a pasar es que empiezan a cuestionarse su propia vocación política, ¿no? Si realmente tienen vocación de servicio,
si les parece digamos, ¿para quién están haciendo política? Y a veces es algo que yo me pregunto, ¿para quién están haciendo política los políticos? ¿Para quién? ¿Para entre ellos? No sé, como una forma de un diálogo en el que no participamos nosotros? No lo sé. Digo, seguramente estoy equivocado en estas especulaciones, pero me gustaba jugar con esos opuestos. Y en ese momento, igual que ahora, bueno, no importa. Sí. No, bueno, yo un poco te contaba la otra vez cuando que en la realidad, ¿no? Porque bueno, la obra de Leandro cuestiona como la naturaleza de la realidad y la percepción, y siempre ponen en escena un espacio y un tiempo que es maleable, ¿no? Eso genera como una ficción que para mí es como a veces como jugar ajedrez. Yo, bueno, juego muy mal ajedrez, pero cuando juego miro así y veo todo clarísimo, pero cuando lo voy a hacer ya me lo olvidé. Así que soy una pésima jugadora de ajedrez. Y eso a veces me pasa con la ficción. Ves todo claro, pero esa realidad como cambia, a diferencia del tablero que no cambia, la que cambia soy yo, que juego mal, es la realidad que va mutando a lo largo de la escritura, y lo que hace que uno necesariamente esté todo el tiempo tratando de acomodarse para ir entendiendo o tratando de entender lo que está sucediendo, ¿no? lo que se está narrando. Por supuesto, todo eso empeora cuando empiezan a aparecer monos, elefantes marinos, porque Leandro escribe sobre el mundo, ¿no? Y la realidad, pero llena de animales, no solamente humanos, y con un diálogo con lo que pasa en la sociedad, ¿no? Entonces tenemos toda una dimensión sobre lo animal, sobre lo vegetal, ¿no? Y el humano encima, que incorpora poetas que sospechan que están siendo escritos por alguien que está esperando un vuelo. Ya les conté todo el libro, pero cómprense porque entonces, nada, yo quería un poco, vos dijiste recién, yo ya no quiero escribir más así, ¿no? Tiene que ver con esto, un poco de angustiante que puede llegar a tener, ¿no? Esa incapacidad o esa cosa complicada de hacer pie en esas narraciones tuyas. Sí, tiene que ver con eso, en el sentido de que lo que yo veía es que lo que venía escribiendo, no ya la deformación o el grado de delirio, que puede ser intenso, sino por como cierta claustrofobia, ¿no? Como una suerte de mundos cerrados que por más amplios que sean descritos, no dejan de ser una suerte de paisaje en el que está encerrado el personaje y nunca puede terminar de salir. Y eso ya está, se me iba a terminar, y eso se agota. No había mucho más que decir sobre esos mundos que para mí ya estaban agotados. Y bueno, entonces ahí pensé, bueno, cómo hacer algo, cómo salir de esto, y ahí sale el fuego verde. No quiero hablar del fuego verde ahora, pero ahí sale el fuego verde como algo mucho más liberador, si querés, o más abierto, más humano. Más humano. Acá no sé qué grado de humanidad puede haber, pero hay una cuestión de la condición humana para mí muy potente frente a lo que está sucediendo, y muy angustiante, qué sé yo, muy angustiante. Pero al mismo tiempo me parece que el humor ahí funciona como un contrapeso para que aquello no sea algo, para que lo pueda seguir leyendo, simplemente, ¿no? Para no dejar al lector tan no sé, tan como que se arregle como pueda. Capaz que lo que sucede también es que la realidad exterior es lo angustiante, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo bueno, lo que iba a contar era que una vez, por una razón que ahora no puedo recordar, terminé en una reunión de la revista Guambia, de todos los humoristas de la revista Guambia, que celebraban no sé qué cosa.
Y ellos me decían, no, nosotros ya no podemos hacer más humor porque la realidad supera toda nuestra capacidad de imaginar algo más gracioso que lo que estaba pasando. Para ellos era gracioso Mujica y Chávez, ¿no? Son graciosos. Bueno, pero imagínate ahora Milei y Trump, porque yo a veces digo que el ser humano es muy torpe para imaginar el futuro. Toda la ciencia ficción me puede desmentir, pero yo creo que somos bastante torpes para imaginar el futuro. Somos conservadores para imaginar el futuro. Entonces, en ese momento, claro, lo que Mujica y Chávez decían, nosotros no podemos hacer chistes más graciosos que lo que ellos hacen de verdad, ¿no? Ahora, bueno, chistes más graciosos son Milei y tal. Entonces, frente a esa realidad angustiante, y esto quiero salir un poco porque así nos vamos a la primera. No, así nos vamos hacia la otra parte del libro. Frente a esa realidad angustiante es la poesía, ¿no? Los cuentos que tratan de esa realidad tan multiforme y cambiante, y también el hecho de que de tu intento de volver al 900, ¿no? Porque bueno, yo creo que el primer cuento, Alerta Naranja, que me llama mucha la atención, ¿cómo fue que le pusiste? Actualizada. ¿Por qué actualizada? Porque cuando actualizan te ponen sí, la naranja actualizada. Cuando actualizan la alerta naranja te ponen la naranja actualizada. Entonces, como lo había actualizado, por la computadora. Porque actualizar es rarísimo. Primero una alerta naranja actualizada que sigue la alerta naranja. Claro, sí, ok. Seguimos en la alerta naranja. Bueno, es también ser un poeta, ¿no? Porque eso que decía, el 50% de un libro, unir esas dos cosas que no son muy parecidas, digo, en realidad lo que los une es la poesía, ¿no? Y capaz que es cierta cosa divinatoria que tenían los poetas de 1900, ¿no? Esa cosa medio visionaria. Sí, ¿no? está bien. Bueno, expláyese. Empiezo por lo que me decías antes sobre Milei y sobre todo eso, y después paso a lo otro. Sí, yo creo que es así, que es muy difícil incluso ficcionar o hacer humor sobre una realidad que ya está, quiero decir, Milei era un chiste hasta que fue real, y Trump era un chiste hasta que fue real, y son reales. Entonces, ¿qué lugar te queda para ficcionar cuando las ficciones se vuelven reales? Chistes malos, sean humoristas buenos o malos, pero se vuelven reales. Entonces, creo que lo que sucede, sobre todo en ficciones internas, es justamente entender que la realidad es también parte de ese espectáculo, que todo lo que te rodea también es parte de ese paisaje horrible, digamos. Entonces, bueno, tenés que entrar a poner eso en evidencia. Y después, con respecto a la actualizada, ahí, en realidad, lo que yo te digo, lo que hice, yo qué sé, en realidad eso era un cuento breve que había salido en la propia, mucho más breve, y ahí Juan Martín, que no vino, me había dicho el momento en que el personaje Josecito Herrera va a decir lo que luego dice acá, en el cuento breve aparecen unos rayos y unos truenos, entonces no se puede escuchar lo que dice. Y la dejé por ahí. Y me dijo, no, tendrías que haber dicho qué es lo que dice. Entonces ahí yo me quedé pensando, ¿cómo salir de esto? Porque si te dicen eso, es un tenés que resolverlo, ¿no? Y yo ya había escrito un manifiesto. Hacía no sé cuánto hace Alfonso que hicimos el manifiesto. Con Alfonso teníamos un blog donde escribíamos los dos cuentos. Chamondeo Oblivio, que es el personaje de Elecciones Internas, es uno de los personajes de Elecciones Internas, es un personaje de Alfonso que yo lo robé. Y le dije a Alfonso, lo siento mucho, pero... No, me pagaste el dinero correspondiente. Es cierto.
pero nunca será suficiente. Y Jean Boli, bueno, entonces... 2008, 2009, por ahí. O antes, puede ser antes. Puede ser, ¿no? Sí, no me acuerdo. Gabriel, antes, sí, bueno, entonces yo había escrito un manifiesto artístico, yo qué sé, no sé por qué tengo que ver con un manifiesto delirante, como escribir un manifiesto hoy no tiene ningún sentido, ¿no? Pero tiene tan poco sentido que tenía sentido. Entonces lo tenía por ahí en la web, en el blog, pero ni siquiera no lo encontraba. Y al final, después de mucho tiempo, lo encontré, lo bajé, lo edité y lo incorporo como esa revelación que hace el fantasma de Julio Herrera, digamos, por decirlo de algún modo. Y en realidad es un cuento que es un manifiesto comentado, por decirlo de algún modo. Pero es una mezcla de un manifiesto moderno, de principio de siglo, con cuestiones del arte contemporáneo, del arte de hoy, ni siquiera contemporáneo, de lo que podemos pensar sobre el arte, que es algo también complicado, ¿no? Tratar de entender qué es el arte hoy y para qué sirve y toda esa cuestión, y toda la cuestión de autoría y todo eso está tan revuelto, ¿no? Y ahí trato de decir cosas, aclarando todo el tiempo que todo lo que estoy diciendo no tiene ningún el manifiesto, eso no hay que tomarlo, no hay que tomarlo como algo, sí, al pie de la letra. Y respecto al ensayo que vos escribiste, o sea, fue como una manera, bueno, de estar habitando tanto tiempo dentro del 900 y sus lógicas y algo tan distinto, o sea, porque no es tan lejano en el tiempo, pero no sé, parece que hubiera pasado 1000 años, ¿no? Sí, tal cual. No el tiempo que pasó, entonces es como un intento de cerrar el 900 y salir de ese lugar y sentir nostalgia al mismo tiempo por un momento en el que estuviste, no sé, en un lugar donde ciertas cosas importaban más. Sí, ciertas cosas importaban más. Pero yo tengo, en la investigación tengo 2 áreas, o tenía 3, una en el anarquismo, otra en los 80 y otra en los estudios ambientales. Y si yo yo puedo pensar mejor si lo ficciono, después puedo ir a hacer un trabajo de investigación, pero necesito primero ficcionar e imaginar. Entonces, a Dios de Omedes, por ejemplo, lo escribo mientras hago la tesis de anarquismo, entonces toda la doctrina anarquista la voy metiendo en una anarquista de PAN. Y lo mismo con esto es todo lo que me quedó después de haber leído Julio Herrera de Sí, Los Borradores, y el Tratado de la Imbecilidad, y todo lo que hizo Tomás Ukeri, y editando también el trabajo que hizo en Clásicos Uruguayos con toda la prosa de Herrera de Sí, y está, que era como detonado después de eso. ¿Qué hacen después de eso? Y entonces está ese personaje en esa casa, claro, me encuentro con el fantasma, porque claro, todo ese cuento surge también de Juan Martín, que no vino, porque él me estaba ayudando en esa edición, y era un trabajo muy terrible, porque tenés que cotejar los manuscritos todos ajados y todos borrados, con una transcripción que estaba escrita con los codos, entonces era una pesadilla, y fueron 2 años de eso, tratando de ver si las palabras que estaban transcritas eran las que correspondían con los originales. Y ahí Juan Martín me dijo, bueno, y mirá si de noche te tocan la puerta y Julio Herrera que te está diciendo que te equivocaste. Y ahí dije, ahí tenés un cuento, ahí tengo que hacerlo. Ahí empezó la primera versión. Ahí es el ego te absolvo, era Herrera, sí. Que entraba y te absolvía. Bueno, no quiero decir mucho, pero sí, un poco sí. Sí. Y esa casa donde ocurre todo eso es la casa de Xi, donde yo nací y viví los primeros años, y después donde volví a vivir ya más de grande, y fue en esa casa donde hice ese trabajo con esos manuscritos, con esos manuscritos, qué sé yo. Entonces estaba todo ahí en una casa vieja, y entonces esa casa vieja nos lleva también a ese, llega de los 30, pero bueno, te lleva a ese que vos decís.
para mí lo que es notable es que me encanta ese, yo creo que ahora está en el primer lugar de mis textos favoritos de Delgado, ese. No, lo que es notable que empieza con esa cosa bien de género, ¿no? Que es como una mezcla que no sabes si va a ser un cuento de fantasmas o un cuento policial, ¿no? Que yo ya me imagino adaptada a la historieta. Después no podés adaptarlo para nada, ¿no? Solamente con el comienzo está, porque y lo que me gusta es que en realidad como que nunca podés escapar mucho al tema del género. Capaz que vos me decís ahora la nueva novela que no leí todavía, con el Fuego Verde, capaz que escapa más, no sé, pero está buenísimo eso que siempre haya como, bueno, ciencia ficción, una cosa medio policial, una cosa medio de fantasía o sea, ¿tiene que ver con tus hábitos de lector o te sale así como la literatura, siempre con algo de género? Sí, las dos cosas. Yo leo prácticamente solo ciencia ficción, no porque, no sé, porque me gusta, qué sé yo, y tenés poco tiempo para leer ficción, entonces realmente lo que quiero leer es ciencia ficción, pero además leo ciencia ficción porque no sé qué es, pero no puedo leer en español porque empiezo como a editar. Empiezo a editar y está mal, y si es uruguayo es peor todavía, entonces la paso mal leyendo en español. Necesito además como una distancia necesito tomar distancia de lo que estoy leyendo. Entonces, si leo en inglés mejor todavía porque está más lejos y no estoy editando. Y no estoy pensando en cómo podría haberlo dicho para hacerlo mejor. Entonces hay una cuestión con la voz, narrativa, que en español uruguayo es mucho más cercano, ¿no? Y yo no quiero que me tan de cerca, ¿no? Entonces leer ciencia ficción de los 60, 70, 80 en inglés a mí me alivia mucho. Entonces me parece que... Y por otro lado, eso es lo que leo. Y lo que escribo, yo que sé, escribo eso porque me aburro si escribo algo que no tenga ciencia ficción, yo que sé, o que no sea fantástico. Incluso pensando que, no sé, a veces me siento mal y pienso que mi literatura no es muy adulta, que no es para gente grande, no sé, pero tampoco es para gente chica, entonces, pienso que tiene mucho de anime en eso. De anime, esa cosa del anime, que no sabe si son para grandes o para chicos. Pero claro que pienses que no es para grandes. Y porque a la gente grande no le gusta mucho la ciencia ficción, la fantástica, no le gusta mucho, quiere cosas más pesadas. Pero eso no es como de grande, o sea, sí, bueno, capaz que me es equivoco, como de aburridos. No sé, me parece eso. La gente quiere sacar lecciones. Quiere sacar lecciones, Esto no es real, dice. No sé, pero siento un poco eso. Una cosa dramática. Sí, o capaz que también ahí es un momento donde fue muy fuerte la literatura testimonial, ahora no, un momento donde fue muy fuerte la autoficción, ahora no tanto, donde fue muy fuerte la novela histórica, que no me gusta nada la novela histórica, me aburre realmente, pero son todos géneros muy serios y a mí no me interesan nada de esos géneros. Bueno, en ese sentido sí puede ser porque por el humor que está implícito en la literatura genérica, pero no siempre, ¿no? Yo creo que lo que tiene de bueno de repente, lo que a mí me hace como sonreír mientras estoy leyendo Alerta Naranja es que, por ejemplo, hay como unos detalles de el sillón tenía una pata más corta o estaba medio y no quería que Josecito Herrera y Ove se sentara ahí porque no era mi mejor sillón. Y bueno, la manera de revelar de que no es real es que de hecho se sienta y el sillón no se mueve, ¿no? Entonces, esa manera de narrar, ¿no? Que digamos, que yo digo que es como contra lo ingenioso, porque yo odio lo ingenioso, porque lo ingenioso es como solamente ingenioso, es como inteligencia desperdiciada. Entonces te da más rabia, porque bueno, si el escritor es medio bobo, bueno, está, es medio burro y chao, y es lo que es.
Pero si es inteligente, Me porque salvé, me salvé. No, pero no, digo, uno lee algunos autores que bueno, que no tienen como mucho vuelo, ¿no? Bueno, pero es eso lo que quisieron hacer y fue lo que hicieron. Pero si son ingeniosos, era que podían hacer mucho más, hicieron eso. Entonces te da más rabia. Es como cuando tenés un hijo y es inteligente y decís, vos, dale, ponete media pila, ¿no? Entonces te da más rabia. Entonces, me parece que como elogio que puedo hacer a tu titular, es que nunca es ingeniosa. ¿Tá? Es inteligente porque cosas que pueden ser ingeniosas a la vez apuntan a un contenido mucho más profundo que no es solamente o son funcionales en el texto, o sea, tienen una justificación muy clara, no es solamente eso. Pero me perdí lo que estaba diciendo. No, yo te seguí, si querés te digo. Bueno. No, es así. Escribir te da mucho placer, pero te da mucho no trabajo, sí te da trabajo obviamente, pero te da mucha, no sé cómo decirlo, tampoco es que la pase mal, pero estás metido ahí por un tiempo y esa temporada en la que estás ahí adentro es una temporada muy exigente. En todos los ámbitos, no solamente en el de la escritura, porque estás como muy sensible a todo. Y lo del ingenio, sí, yo me parece, estoy de acuerdo contigo, solo el chiste no conduce a ninguna parte, salvo que sea un chiste muy gracioso, pero no conduce a ninguna parte en sí mismo, ¿no? Por lo menos para mí. Y me parece importante que para mí la ciencia ficción, yo no es que no me considero un autor de ciencia ficción, pero no me interesa la ciencia ficción en sí misma, sino que me interesa el género para llegar a otro lugar, para hacer literatura, digamos. Lo que me interesa es hacer literatura, no me interesa no hacer literatura. Y de repente hay muchos autores de ciencia ficción que no les interesa hacer literatura, sino cultivar el género. Y a mí el género por el género no me interesa. Me interesa el género si hay un peso, si tiene un peso literario. Y digamos, juntar esas dos cosas a veces es siempre lo que más me gusta hacer. Tomar cosas muy banales de repente, que el género te las provee todo el tiempo, que son casi estereotipos del género, con el pretexto como pretexto para hacer otra cosa. Lo que pasa es que el género es tan rico que te permite todo el tiempo imaginar, son como puentes para llegar a otro lado, ¿no? Pero no me interesa resolver un asunto, explicar por qué en términos científicos sucede algo en sí mismo, sino simplemente plantearlo, ¿no? Dejarlo planteado y reflexionar y llevarlo eso a la literatura. Y bueno, y me quedé pensando cuando hablábamos recién de esa cosa un poco angustiosa que puede tener esa realidad que muta y que se va creando sobre la marcha un poco. Para vos como escritor, por ejemplo, cuando vos te pones a charlar con Julio Herrera, ¿no? Es una manera también de decir, bueno, no solamente la realidad es bastante horrible, sino que también es bastante solitaria. Entonces, ¿qué te buscas? ¿Con quién conversar? Porque... Sí, la escritura es solitaria y te hace solitario. Y te hace solitario quizás porque, no sé si es porque no quiero decir que no tengo con quién hablar, porque no es así. Pero sí, capaz que con quien querés hablar no está en esta misma... No, eso no me pasa. No, lo que me gusta es no hablar, es distinto. Porque a veces es inexpresable. Por más que hables, es muy difícil expresar lo que te pasa a veces, o por lo menos para mí, ¿no? No sé, hay muchos diálogos en mi cuento, y me parece que los diálogos son súper importantes en los cuentos, yo qué sé. Y me parece que es un arte, el arte del diálogo presencialmente
es un arte, no sé si es un arte, pero quiero decir, es algo que yo creo que no está funcionando mucho, me parece. No quiero ver que la gente se comunique y todo eso, pero me parece que capaz que tenés razón, María José. Capaz que tenés razón. Porque hay conversaciones que sí, que no es que me gustaría tener, pero por lo menos me gustaría escucharlas, ¿no? Me gustaría escucharlas, esas conversaciones donde hablas sobre algo. Pero también me interesa mucho cómo la gente conversa. Y el otro día estábamos. Yo voy a un bar y me siento, y no es que yo quiera escuchar lo que habla la gente, pero no puedo evitar no escuchar lo que la gente habla. Y a mí eso me fascina la forma en que la gente deriva a lugares. Está hablando de una cosa y el segundo está hablando de otra, después de otra, después de otra, después de otra, y no estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Y no sé si eso es algo que está bien o está mal, no sé si uno tiene que hablar siempre sobre un asunto y discutirlo como si fuera un diálogo de Platón, no sé realmente cómo tiene que ser, pero me doy cuenta que los diálogos, disfruto mucho escribiendo diálogos, no sé si eso tiene que ver con que no puedo, no sé. No, supongo, yo qué sé, si vos pones en una de las novelas el poeta divino que pinta stencil sobre Nietzsche, ¿no? Después, bueno, en el otro cuento tenés un fantasma de Julio Herrera o una mezcla de Roberto de las Carreras de Julio Herrera, o sea, toda una época de la cultura uruguaya. Digo, a mí se me antoja que de alguna manera dialogás con eso porque es de lo que estás pensando. Y yo creo que uno de los males de esta época es que en otra época la gente hacía medio lo mismo al mismo tiempo. O sea, agarrabas y yo que estoy en la Cinemateca, ¿no? La gente veía una película al mismo tiempo, estaba juntos y después salía a hablar de esa película. Pero ahora como que uno mira HBO Plus, el otro mira lo que se bajó en no sé dónde, otro va al cine porque no sabe bajar películas o porque le gusta estar... Y nadie está hablando de lo mismo. A veces te cuesta hablar de lo que querés hablar porque nadie está hablando de lo mismo, salvo evidentemente con cosas muy grandes que pasan, que bueno, cuando sale, no sé, ahora miré las cifras de, no sé, una película infantil que creo hay, que deben estar todos los niños hablando de esa película porque lo vieron 1.000 millones de personas. No sé, tienen 208 funciones en una semana. Pero quiero decir que me parece que el problema que tenemos es que antes salió un libro y la gente... Salió el libro de Lando, lo leemos y yo iba y le decía a mis amigos, ¿leíste el libro de Lando? Sí, lo leí. ¿Leyeron el libro de Lando? Van y lo compran. Ahí va. Ahora es más difícil eso. Entonces, sí, es así. Y quizás sea una forma de recuperar una conversación. No quiero decir que haya que hablar, que dialogar de una forma o de otra, sino que lo que se recupera ahí es la conversación. Sin duda, eso es así. Pero también dijiste la palabra antes, que es una palabra que a mí me aterra. Porque no sé, cuando dicen antes, yo no sé qué es antes, si es ayer, si hace 10 años, si hace 5 o si hace 30. Antes, la gente, antes. Y yo creo que no, capaz que no, esto porque lo escribí antes, pero me parece que las cosas que escribo, sobre todo en lo último que vengo escribiendo, el antes está muy presente como algo que pesa. Porque todo el tiempo decimos antes, pero ese antes no es gratuito. Ese antes es siempre algo que se pierde, ese antes es siempre algo que no está más, siempre es algo que lo comparas con un presente que no estás queriendo, ¿no? Y eso a mí me hace ruido por muchos lugares, porque el mundo está acá y acá estamos pasando, y entonces no sé si es parte de, no sé, qué imaginario horrible que te hace pensar que antes las cosas eran mejores. Creo que las cosas hoy no son muy agradables, pero también pienso que cada época tiene sus cosas horribles, ¿no?
¿no? Sí, sin duda, yo siempre, o sea, me preocupa ser como la restauradora del antiguo régimen, sobre todo trabajando en un archivo, siempre estás en peligro. Pero me refería más a la revolución de... nosotros tenemos ahora como revoluciones cada pocos años, ¿no? La revolución de Internet ya pasó porque ahora viene la revolución de la inteligencia artificial y no somos como... Entonces antes, como decir, bueno, antes ya son 10 minutos. Bueno. Pero bueno, no sé, ¿nos quedó algo por hablar? No, ya nos aburrimos. Tengo como la sensación de que ya estamos... Es que ya veníamos. Divados. Bueno, así que... Muchas gracias. Muchas gracias por Muchas escucharnos. Gracias.